Ay, Buenas tardes, os saludo. Primero que nada, quisiéramos darle las gracias por compartir estos espacios con la ingeniero Selena Duno y Javier Mendoza. Hoy queremos conversar sobre la seguridad industrial, pero la seguridad industrial no como una alcabala, no como una alcabala que compite con el presupuesto y el cronograma de ejecución, sino como un valor inamovible en la gestión de proyectos, es decir, un valor que contribuye a que el proyecto también sea económicamente rentable. ¿Ok? Entonces, en el día de hoy queremos explicar porque la seguridad debe ser vista como un valor que aporta rentabilidad a los proyectos. Para comprender el impacto económico, primero debemos dimensionar el riesgo real en campo. En megaproyectos el peligro se encuentra en los denominados cuatro fatales: caídas de altura, atrapamientos mecánicos en excavaciones, golpes por caída de objetos e incidentes de electrocución por fallas de protocolos de bloqueo etiquetado. La accidentabilidad no es un hecho fortuito o una simple desviación estadística. Al analizar los datos consolidados de informes estratégicos como el Planicot, descubrimos una distribución contundente sobre el origen de los siniestros. El 90% se debe al factor humano, esto incluyendo fatiga y los actos inseguros bajo presión, mientras que solo el 7% responde a fallas por equipo y el 3% al entorno físico. En la construcción, donde cientos de operarios interactúan con maquinaria pesada en una coreografía complejísima, un solo paso en falso detiene la obra entera y compromete la viabilidad económica del proyecto. Ahora, el impacto económico, ¿cuál es el impacto que tiene la seguridad en los proyectos? Hay estudios empíricos que indican que por cada dólar que se invierta desde la planificación del proyecto, se pueden obtener retorno de esa inversión entre $4 y $6. Por el contrario, también se indica que la no inversión en una adecuada planificación, ¿verdad? Puede ocasionar gastos o pérdidas en el proyecto que van desde los $3 a los $10. En las gráficas que ustedes ven allí, la fuga de capital, ¿verdad? Que es un iceberg, en él se indican solamente, la parte de arriba indica los costos directos, pero la parte de abajo indican los costos indirectos. Esto lo explicaba la ingeniera Selena cuando decía que la no planificación, ¿verdad? De esos costos o de los riesgos de seguridad puede ocasionar las paradas de planta. Entonces, ¿qué implica tener un accidente o un incidente dentro de un proyecto? Bueno, eso, que si no lo ves desde el principio, tú puedes tener, por ejemplo, porque ocurre un accidente, puedes tener una grúa pagando por horas o el vaciado de un concreto o vaciado de un cemento. Entonces, implica que impacta el presupuesto e impacta la programación de la terminación de la obra. Por el contrario, si esos variables son tomadas en cuenta desde la planificación del proyecto, eso puede impactar positivamente en el proyecto, ¿ok? Recuperando inversión. Eh, Bueno, nuestra propuesta estratégica técnica erradica el modelo reactivo tradicional, el cual diseña de forma aislada, ejecuta la obra y recién evalúa la seguridad al final, provocando costosas correcciones en campo. Introducimos la metodología Safety by Design o seguridad inherente. Este concepto integra de manera simultánea la visualización arquitectónica, la constructibilidad y la seguridad en las fases tempranas de ingeniería conceptual y de detalle.
Al incorporar ganchos de anclaje de líneas de vida prefabricadas o planificar la logística de maniobras pesadas desde la mesa de diseño conceptual, logramos dos conductores de valor fundamentales: un ahorro de entre el 5 y el 8% en los costos totales del proyecto al eliminar interferencias y un incremento del 50% en la retención del talento, evitando las curvas de aprendizaje y los reentrenamientos críticos provocados por la rotación forzada del personal. Ahora, de acuerdo con la metodología del PMI, ¿verdad? La gestión técnica o el WBS, que es la estructura de seriedad de proyectos, existen indicadores. Pero fíjese en lo que conversábamos anteriormente, decíamos que debemos hacer una integración temprana de la seguridad. Pero ¿dónde hacemos eso? ¿En qué fase de proyecto lo hacemos? ¿Ok? Fíjense que ahí tenemos que hay ingeniería conceptual, de detalle, hay procura y hay ejecución de campo. Entre la ingeniería de detalle y la ejecución de campo deben hacerse los análisis de riesgo correspondientes, los planes de maniobra, los controles operativos, ¿ok? Y evaluarse los riesgos, porque es en la ejecución en donde se van a tomar en cuenta esos detalles, ¿ok? La planificación de la seguridad no debe ser un tema burocrático, debe ser un tema que esté intrínsecamente ligado, perdón, a todas las actividades que comprende la ejecución de un proyecto. ¿Ok? Entonces, esto nos va a llevar a medir el desempeño, pero de una forma objetiva. Ahí se presentan los indicadores reactivos y los indicadores proactivos. Es decir, un indicador proactivo, lo conversábamos también en las clases, o sea, es un indicador de cero accidentes, pero allí no se miden entonces si hay incidentes que se puedan presentar en la ejecución del proyecto, ¿verdad? Que demuestren el esfuerzo preventivo en campo para prevenir los accidentes o los análisis de trabajo seguros, si realmente son auditados, si hay hallazgos que se pueden corregir oportunamente para evitar. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si usted está en una parada de planta, ¿verdad? Y usted está haciendo un mantenimiento eléctrico y nota que su personal no está tomando todas las previsiones necesarias para la intervención de una máquina como un transformador o un interruptor, es decir, no ha colocado todas las señales de puesta a tierra, no ha tomado. Entonces, si usted lo ve y simplemente no hace la corrección, eso puede generar un... Pero también lo que tiene importante es resaltar, reportar que eso que usted ha visto también puede contribuir al desequilibrio del proyecto o puede atrasar el cronograma de ejecución de un proyecto. ¿Ok? Por lo tanto, invitamos a todos a pensar que desde la planificación de proyectos, desde la desegregación de la estructura del proyecto, se pueden evitar los incidentes y los actos inseguros. Concluimos reafirmando que las prioridades son volátiles y cambian ante la presión del presupuesto o del cronograma. Por ello, la seguridad industrial no puede ser una prioridad, debe ser un valor inamovible de la empresa. No es lo primero que se hace, es la forma en la que se hace absolutamente todo en la organización. El gerente de proyectos debe asumir este rol de manera transversal, liderando con un ejemplo ético y erradicando la cultura del cumplimiento ciego. Como conclusión, la seguridad como un valor inamovible en la gestión de los proyectos. ¿Ok? Y como le decía el ingeniero, el gerente de proyecto asume un rol principal. Pero fíjense una cosa, habíamos hablado que la seguridad no es la prioridad en la ejecución del proyecto, que las prioridades están en la calidad, en el presupuesto y en el control del cronograma, es decir, el tiempo. ¿Ok? Y siempre la seguridad entonces no va a ser
una prioridad para ejecutar cualquier proyecto. Debe ser un valor que sea inamovible. Eh, ¿Cómo se interpreta que la seguridad pueda ser un valor? Porque requiere del esfuerzo, requiere de muchas competencias del gerente de proyectos y de los que dirigen los proyectos, ¿verdad? Fomentar en cada trabajador que se sienta dueño de su propia seguridad. Es decir, que sienta confianza en el trabajo que hace, en los procedimientos que implementa para la ejecución del trabajo. Esperemos que con esta presentación, esta disertación, ¿verdad? Eh, haya, se pueda entender que la seguridad planificada desde la planificación de proyectos contribuye a la rentabilidad del proyecto, que también da valor a la rentabilidad del proyecto, porque una empresa que presente una cantidad de accidentes o un solo accidente puede mejorar la imagen ante la comunidad, ante la sociedad de la empresa como tal. Es decir, también puede estar en contra de lo que son sus principios y valores. Esto es todo por ahora. Espero que se comprenda más para este trabajo. Utilizamos algunas fuentes del Project Management Institute. Trabajamos con un paper, ¿verdad? Que el Project Management no lo cataloga como una fuente primaria, sino a riesgo del investigador, en este caso de un investigador español, y algún material de las clases que hemos trabajado a la fecha. Selene, Bueno, bueno, finalmente dejamos una reflexión gerencial con los datos de la mano. Si la seguridad industrial protege el capital financiero del proyecto, empoderar al trabajador de base para que tenga la autoridad innegociable de detener una operación de millones de dólares sin temor a represalias si detecta un riesgo mecánico inminente. No es un acto de indisciplina, es en realidad la herramienta de control más moderna, disruptiva y eficiente que existe. Darle el poder de parar la música al último bailarín es lo que realmente salva la función. Muchas gracias por su atención. saludos, muchas gracias.